porque los disparadores siempre son las tragedias, lamentablemente. Seguramente te resonó la tragedia de Devoto hace nada, el martes mismo, donde parte de una familia, son 2 adultos mayores, su hijo de 43 años, también la nuera de 44 años de origen francés. Venían justamente a visitar a sus padres en Villa Devoto, al matrimonio mayor, el hijo de 43 años, la nuera de origen francés y sus 2 pequeños hijos, una nena de 4 añitos y un nene de 1 año y medio. Lamentablemente, tenemos que decir, y seguramente lo has visto en televisión, ocurrió lo peor: monóxido de carbono, el asesino silencioso que se llevó las 4 vidas. Solamente el pequeño de 1 año y medio fue quien sobrevivió, que gracias a Dios está bien. Lamentablemente, las últimas noticias dijeron que una caldera en mal estado y rejillas tapadas en esa vivienda habrían detonado justamente lamentable suceso, este desenlace que nadie quiere y que lamentablemente está a la hora del día, todos los inviernos, porque las temperaturas son tremendas, porque tendemos a encerrarnos, tendemos a decir, bueno, abro un poquito, pero un poquito, después cerramos de nuevo, todos lo hacemos. Y bueno, lamentablemente sin control de lo que implican las hornallas, las estufas, inclusive también hasta otro tipo de aires balanceados, no me sale el nombre, el tipo de... Tiro balanceado. Tiro balanceado. También tenés que ver absolutamente todo. Y hoy día también incluso en Godoy Cruz hubo un caso, gracias a Dios pudieron contarlo, de una familia que se empezó a sentir mal, que tenía signos de mareos, de desmayos, de vómitos. Gracias a Dios, la adulta ahí a cargo, la mujer, pudo abrir las ventanas, se llamó al servicio coordinado de emergencia y la historia se pudo contar sin un desenlace trágico como en el caso de Devoto. Pero siempre traemos de acá, cada día a la palestra, a decir, bueno, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que controlar? Hasta el hartazgo vale la pena decirlo, porque viene el frío y es como que nos olvidamos, ¿no? Y es entendible que la familia te calefaccionás con lo que tenés a mano, con la hornalla, con el horno. Ahora, ¿está bueno esto? Y no, pero también entendés lo que va sucediendo. Hay situaciones muy precarias en las que, nada, te morís de frío. Y el tema es, bueno, ¿qué se hace también con eso, no? Donde no existe por ahí, no sé, un tiro balanceado o algo más así que no todo el mundo puede acceder y aún así tenés que controlarlo. Exacto. Y para eso, bueno, el especialista que está acá con nosotros en Cada Día. Claro, Sergio Zaraco ya está listo para charlar con nosotros. Imposible no consternarse con esto, no entristecerse. Lo que sucedió es tremendo. Tenemos que seguir aprendiendo para evitarlo. Sergio, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Sergio, por venir. Gracias por la espera, de verdad. No, por favor. Gracias. Tristes ante estas noticias, que lo que nos preguntamos es, ¿se puede evitar? 100%, o sea, es totalmente evitable. Y ahí un poco bien lo marcabas, ya las pericias iniciales indican que había una caldera que generaba para calefacción interna no controlada. Exacto. Se ve las imágenes, cómo está el negro de humo, que indica que había un mal funcionamiento. La chimenea estaba obstruida. Y la otra error frecuente que el Ente Nacional del Gas indica esas rejillas, que va una a 30 centímetros del piso y otro a 1,80 m, claro, que es para que entre aire puro, para que la combustión sea óptima. Exacto. Y por la superior, que el monóxido más liviano, escape. Y ahí vemos en las imágenes también cómo le habían puesto tela adhesiva para obstruirlas. O sea, cuando vemos esto, realmente lo triste es que era totalmente evitable. Claro. Y es donde tenemos que trabajar, que el monóxido se piensa, porque no se ve, no se siente, no tiene olor, no tiene color, no irrita. Yo tengo que pensar que si hay una llama encendida, siempre hay monóxido, siempre, en invierno y verano. La diferencia es que en verano hay mucho movimiento, entra, sale la gente, las puertas, ventanas están abiertas, viene el frío y nos encerramos en una trampa mortal, donde quedamos al acecho de este veneno. Sergio, yo pensaba también que te desplomás, porque veía la crónica, el relato, y algunas personas estaban fallecidas en la cama, otras en el baño. O sea, es tan inmediato, no es que te da tiempo algo, porque no tiene olor. Depende de la dosis. Depende de la dosis. Claramente acá ha sido letal en el caso de Villa de Devoto, ¿no? El proceso es el siguiente. Cuando uno respira naturalmente, ingresa el aire que va ingresando a nuestros pulmones, y si ahí va el monóxido de carbono, generado por la combustión inadecuada de cualquier sustancia orgánica, leña, carbón, gas natural de garrafa, querosén, nafta, eso ingresa y tiene la particularidad de nuestros glóbulos rojos
que eligen al monóxido antes que al oxígeno. 250 veces más afinidad al monóxido, y eso hace que ese glóbulo rojo quede incapacitado. Claro. Es como si no existiera. Por lo tanto, cada vez hay menos glóbulos rojos que lleven oxígeno a los tejidos. Sí. Esto es un proceso lento, acumulativo, claro, que va a depender a qué distancia estoy de la fuente, de cuántos glóbulos rojos tengo, bien, en qué parte de la casa me encuentro. Y una vez que llego al nivel crítico, van a aparecer los síntomas iniciales, el dolor de cabeza, mareos, debilitamiento, náuseas, vómitos. Pero en otra situación, si no me doy cuenta, llega el momento del desmayo, el desplomo, que depende también de la edad. Generalmente los de mayor edad, que tienen un menor rango de compensación, hace que rápidamente entre en una falla el sistema nervioso central y genere el desmayo o convulsiones, claro, o el paro cardíaco. Claro, y acá el medidor de monóxido de carbono, ya para meternos en tema, bueno eso. Claro, de haberlo tenido, de haber funcionado. Esto hay que tener, no, lo que hay que tener es prevención. Porque si a ver, siempre sucede esto, queremos darle la responsabilidad a otra cosa. Entonces yo tengo que entender que las medidas claves son que el artefacto funcione bien, como decías, y que haya una buena ventilación. El detector es algo que se suma, pero primero, tenemos que ver que sea un artefacto confiable, que tenga los controles de seguridad que me dice que va a funcionar cuando detecta la presencia de monóxido. Segundo, son artefactos eléctricos, generalmente a pilas. Hay que ver que esa pila no se agotó, con frío duran menos las pilas. Entonces por ahí pongo toda la ficha diciendo no sonó la alarma, está todo bien, y qué importante esto que estás diciendo. No presto atención. Entonces, años, todos tenemos calefacción en la casa, y si uno toma estas precauciones no hay problema. Cuando vemos esto que pasa a ser noticia o novedad, es porque no se respetó algunos de estos simples acciones, que no es más dinero, es tener esta pequeña acción de cuidar que el equipo funcione bien, que sea la llama de color azul y sobre todo la ventilación. O sea, vos lo aconsejás al medidor de monóxido de carbono, pero como un artefacto más para que me ayude a controlar. No un consejo, no como consejo. Si lo quieren utilizar, es un elemento más que me puede advertir, pero ojo, que puede fallar porque tiene distintos artefactos. Entonces, lo que yo aconsejo es tener esta visión. El monóxido se piensa. Por lo tanto, cuando viene invierno, ¿qué tenemos? La cocina y las hornallas como todo el año, pero se suman las estufas. Entonces, tratemos de tener cuidado de ponernos un pullover más, abrigarnos un poquito más y mantener esta ventana a la vida. Porque esto es lo que permite que funcione adecuadamente. Porque al entrar aire puro, la combustión es mejor. Esto hace que cuando se hace la reacción química, que es el fuego, que libera calor, la luminiscencia, y libera dióxido de carbono, el que exhalamos nosotros, y agua. Por eso transpiran las paredes y se humedecen, porque esa agua es generación de la reacción química del fuego. Pienso en los calefones también, porque a veces nos limitamos solamente a la estufa, suponete, ¿no? El que más muerte produce son los calefones instantáneos. Pero por lo general están dentro de la casa, por lo ideal es que estén fuera, que estén en el patio. Que es raro que estén en el patio. Exacto. Algunas casas antiguas. Claro, exactamente. En alguna lavandería vos tenés fuera. calefón, cocina, mirá todas las bocas de atención que tenés. Productoras de monóxido. Exactamente. ¿Calefón? ¿Cuál dijiste? ¿Calefón? El calefón instantáneo, generalmente lo que vemos más casos de hechos graves son los calefones instantáneos y estas calderitas, que es como si fuera un calefón instantáneo, que tienen que, al encender, generan una gran reacción química y mucha producción de monóxido. Por eso hay que chequear muy bien que estos calefones... ¿Eso es para calefacción central, la calderita? Exactamente, porque calefaccionan el agua y el hecho es ver que estén. Si están en la lavandería, cerremos la puerta de la lavandería y abramos una ventana al patio. O sea, tratemos de aislarla Nunca están aisladas, por lo general siempre están o en la cocina, vos te das cuenta en los lugares donde... Y en lugares prohibidos como en el interior del baño, donde ahí se suma que la humedad, cuando uno se baña, dificulta más la combustión y genera más monóxido de carbono. Por eso no tienen que estar en el baño. O en la cocina, que lo ponen arriba de la pileta. Entonces, cuando estoy lavando los platos, el vapor de agua afecta la combustión correcta. Entonces, tienen que estar alejados de donde hay vapor de agua. Y en lo posible, si cuando vamos a lavar los platos, abrimos ese ratito la ventana, que se ventile. Tomar la precaución, ahora estos días que al mediodía se pone un poquito mejor, ventilemos la casa, porque ¿qué pasa? El monóxido se acumula y queda en el ambiente, que no me doy cuenta
pero va esta gota a gota saturando nuestros glóbulos rojos hasta que llega un momento que se rebalsa y ahí aparece el síntoma grave. Entonces, aprovechemos los días de mayor radiación, al mediodía, ventilemos la casa un rato, que recambie este aire que hace que salga el monóxido y quede en buenas condiciones para que podamos estar mejor a la noche y apagar todas las estufas de llama abierta y los artefactos encendidos a la noche. Tenemos muchas preguntas. Mi consulta es, en realidad, para pasar en limpio y para la gente que nos está viendo, hacer una especie de lista de algunas medidas simples para prevenir una intoxicación en estos tiempos. Esto es clave. Ver los artefactos de llama abierta. ¿Qué significa? Este que yo enciendo con el fósforo. Distinto es el tiro balanceado, que este es un habitáculo cerrado, donde la combustión sale al exterior. Así todo lo tengo que revisar de que el vidrio superior esté indemne, que no esté roto, porque si no, en lugar de salir al exterior, sale por la endija del vidrio. Que no esté oxidado, o se haya roto el habitáculo donde está la combustión. Esto es importante revisarlo. Pero cuando hay llama abierta, a ver que no quede tiznada la pared, que no haya negro de humo, que la llama sea lo más azul posible. Eso indica que la combustión es óptima. No es que no genera monóxido, pero va a ser mucho menos. Estos son elementos claves y a la hora de dormir, apagarlo. Me pondré otra frazada más, reforzaré, pero lo tengo que apagar, que esto es clave. Y dejemos los ventiletes libres, los que nos exige el Energués, este cuadradito, estas rejillas, que si entra frío, bueno, nos abrigamos un poco más, pero eso es por donde respira nuestra casa y evita que no se acumule el monóxido de carbono. Sumar unos datos nada más a esto que estamos diciendo de las recomendaciones, que el Ministerio de Salud de la Nación indicó que se registraron 500 casos de intoxicación por monóxido de carbono desde el inicio del 2024, mientras que en el 2023 se estimaron alrededor de 40.000 casos anuales en todo el país, con aproximadamente 200 muertes y 4.000 intoxicaciones reportados. Perdón, ¿qué significa esto? Como para decir que si bien está descendiendo quizás el número en este año, según el último dato epidemiológico nacional, han aumentado, pero va en relación directa con el frío. Lamentablemente, no es del éxito de la prevención, sino es directamente proporcional al frío. Los años más fríos, tenemos más eventos. Esto indica que no aprendemos y pensamos que siempre lo malo le pasa al otro, y nosotros tenemos al acecho este veneno poderoso que es el monóxido en nuestra casa cuando una llama está encendida. Sergio, te quiero hacer consultas simples, pero te juro que me las anoté, porque uno escucha mucho, mi casa está helada, con los chifletes que entran, ¿viste? Se escucha mucho eso, ¿es suficiente? La pregunta es suficiente con esos chifletes que todos tenemos en nuestras casas? No, porque el monóxido es más liviano que el aire, porque es un gas caliente y por su característica física tiende a ir hacia arriba. Entonces es importante en la parte alta que esté esta ventilación. Por eso los más afectados son los que están en planta alta, en la cucheta de arriba. En las casas viejas que eran altas y tenían la banderola, esto hacía que no se acumulara a la altura de la nariz, se iba hacia arriba y salía por esta banderola que siempre estaba un poco abierta. Hoy las casas son más bajitas, más herméticas, carpintería de aluminio, o sea, es totalmente hermética y este chiflete que entra no alcanza. Hay que dejar estos 3 centímetros de la ventana un poquito abierta, pero sobre todo las rejillas que a veces uno las tapa, le pone la maceta, le pone el televisor, le puso el microondas y quedaron anuladas. Otra pregunta, que puede sonar pava, pero ayer lo charlábamos con un grupo de amigos y dije, mirá, porque surgió la duda, ¿no? ¿Qué pasa de noche? ¿Qué pasa cuando la gente duerme? Y porque alguien me dijo, ¿qué pasa si yo me voy a dormir la siesta? Es lo mismo, o sea, veamos, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia si yo me acuesto 1 horita y media, 2 horas, y alguien queda despierto, y alguien queda dando vueltas, pero la casa está hermética, cerrada, con el calefactor adentro encendido? Y el calefactor llama abierta. A ver. Diferenciemos del tiro balanceado, que eso es externo, si está controlado, no hay riesgo. ¿El tiro balanceado es 100% seguro? Si está perfectamente, esto que tiene, que está la estanqueidad, es decir, que esté perfectamente cerrado, que vemos que eso es seguro, ¿por qué? Porque es menos eficiente, porque gran parte del calor se va afuera. Pero ¿qué tiene? Toda la combustión es externa, porque esto es un gabinete hermético, es como si yo estuviera del otro lado de la ventana y me caliento a través del vidrio.
Claro. Entonces, eso me da la seguridad. 100% si tengo los controles que me dicen está estanco y está adecuado. Sí. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Cuando me voy a dormir, mis sistemas de alerta desaparecen. Entonces, muchas veces los encontramos, porque ¿cuál es la secuencia? Esta falta de oxígeno produce que el cerebro empiece a funcionar más lento. Me da somnolencia, me da cansancio, tengo torpeza, me voy a dormir, me da modorra. Y ahí es donde eso me está diciendo, ojo, que te estás intoxicando. Pero esa modorra hace que me vaya a dormir con esta anestesia que va a generar y sigo inhalando el monóxido y después los encuentro fallecidos en la cama. Por eso la mayoría de las veces se lo encuentra en la cama, porque da este adormecimiento, que pienso que me estoy engripando, que me está pasando algo, entonces me tomo un tecito y me voy a la cama. Pero volviendo a lo otro, ¿con una siesta alcanza? A eso voy para intoxicarse. Acá depende de la concentración y por eso a veces la mayoría casos de muerte son los fines de semana largos. Porque ¿cuál es? La sangre se lava del monóxido. Generalmente en 3-4 horas se limpia respirando aire puro. Entonces yo a la noche estuve respirando monóxido, llegué a un nivel no crítico, me levanté con un poquito de dolor de cabeza, torpeza, pero tengo que ir a trabajar. Cuando salgo de casa empiezo a respirar aire puro y me limpio. Cuando vuelvo a la noche vuelvo a cargar otra vez monóxido, me limpio. Viene el fin de semana, cargué monóxido, no salí porque era fin de semana largo, hacía frío, cargué un poquito más, cargué un poquito más, cargué e hice la etapa crítica. Siempre estuvo funcionando mal esa estufa, pero yo iba haciendo este ciclo de lavado. Cuando yo quedo encerrado, no tengo este ciclo de lavado. Y aparte, no salimos los chicos a la escuela, no fui a hacer las compras, la casa estuvo cerrada, hubo más acúmulo. Entonces se va generando... Te vas intoxicando silenciosamente. Lo que se llama el efecto de queso gruyère suizo, que es que cuanto más elementos pongo entre medio, el riesgo de que suceda la situación es más difícil. Sergio, pero tuve alertas en esa fluctuación, fui y volví, pero me empezó a doler la cabeza, fui y volví, me siento como raro, tengo sensación de vómito. ¿Tengo algo que a veces en las guardias hospitalarias, porque por ahí se sentían mal los chicos, que no vayan a la escuela, se pueden estar por engripar, o están con náuseas, con vómitos, la comida, que se queden en casa, y el papá tuvo que ir para no perder el presentismo. Ya que estaba en el centro, fue al hospital, lo revisaron, detectaron, y ahí siempre decimos, preguntarle qué pasó en la casa. Claro. Porque a veces hemos enviado bomberos o a Defensa Civil a buscar los familiares y lo han rescatado. Entonces, no es solo ver que si alguien tiene algún síntoma, el resto puede estar siendo víctima de esto, dependiendo también de la susceptibilidad. Los más vulnerables son los pacientes añosos y los más pequeños, sobre todo el embarazo. El feto es muy vulnerable al monóxido y las mascotas. Mirá, las mascotas también. Sumamente, que es otro dato que tenemos. A veces un indicador de gravedad, por más que encontremos a la familia viva, pero si ha fallecido algún ave o el perro, eso nos indica que la concentración ha sido elevada, porque es mucho más vulnerable, son los detectores más sensibles de que ha habido una concentración grave. Perdón que insista, pero vuelvo un poco a lo de Anita, a las alertas, porque escuchando una reunión, empecé a tomar nota, alguien me decía, no, pues si yo me voy a dormir la siesta, 2 horitas, como alguien queda despierto, y antes le tendría que dar vómito a la persona que está despierta. Mirá las conjeturas que a veces hacemos, erróneas creo yo, pero, o sea, me va a alertar de que algo está pasando. Depende de la susceptibilidad y la carga que tenga, porque si yo ya estaba en la casa, yo ya vengo con parte del tanque lleno de monóxido y el otro venía, todavía tiene que igualarme a mí y a lo mejor lo que alcanzó para igualarme a mí ya me superó el valor crítico y estoy mucho más intoxicado. Pero por eso, una persona despierta se puede intoxicar. ¿Sabes qué recuerdo? ¿Se acuerdan el caso de los turistas acá muy cerquita? Un departamento. Que fallecieron todos, que llamaban a 911 y les comentaban que vayan al hospital central que estaban cerca. Síntomas y él decía, mi hijo está vomitando y mi mamá vomitando. ¿Se acuerdan de ese caso? Estaban todos despiertos y terminan falleciendo. Y ellos estaban dando alerta de que algo les estaba pasando, pero terminan falleciendo. O sea, alcanzan a... que a veces genera y que a veces uno no hay que confundir. Primero que dicen se intoxicó con gas. El gas no intoxica. No intoxica. El gas no es tóxico. El gas es riesgo explosivo porque desplaza el aire respirable y no intoxica. O sea, estos casos cuando uno vieron que dijeron se intoxicaban con gas es error, es monóxido. Y segundo, el que uno dice gracias que el niño no falleció, pero las secuelas neurológicas son terribles, como el caso de acá Mendoza que quedó con un daño irreversible, porque esa falta de oxígeno a nivel cerebral
en la corteza cerebral es irreversible. Entonces queda con vida, pero sin funcionalidad cerebral. Ese es el gran peligro del monóxido de carbono, que daña la estructura neuronal, que son algunas de las secuelas, pacientes no graves, que quedan después con una secuela de trastornos de memoria, trastornos de personalidad, trastornos de tipo psiquiátrico. Por eso el pronóstico de ese niño es muy malo. Ay, muy malo el año y medio que ha sobrevivido. Ahora, ¿marca la diferencia si anda algo mal el tema de la ventana a la hora de sobrevivir? Porque, sin duda. O sea, marca esa diferencia, anda mal todo, ¿no? Que alguien pueda dar alerta, ¿me permite llegar a pedir ayuda? Sin duda, porque baja el nivel. Fijemos lo que habíamos hablado del efecto queso-gruyère, si se entiende. O sea, si yo tengo con distintos orificios, es difícil que yo pueda llegar a ver que se forme la línea. Sí. Cuanto más capas tengo, es menos probable. Okay. Generalmente cuando sucede un evento es que esto falló. Y ahí tenemos una caldera que funciona bien, vemos, está la caldera del calefón, tenemos que habían tapado la ventilación, que estaban en planta alta. O sea, es una sumatoria de causalidades que termina en siniestro. Claro. Es difícil. Entonces, cuanto más elementos yo ponga entre medio para que no se genere esta suma de causalidades, la probabilidad que suceda el evento siniestro es menor. Sergio, para cerrar, decilo vos, la recomendación puede ser apagar todo y tratar de, en la medida de lo posible, abrigarnos de más, aunque nos vayamos a dormir súper vestidos, la bolsita de agua caliente, volver a lo que tal vez antes, y todos seguimos usando, ¿no? Sí. Pero, y apagar todo puede ser una gran recomendación. Seguro, y pasa con los artefactos eléctricos, que no generan monóxido, pero está el riesgo de incendio. Porque se cae, como sucedió acá en esta semana, la frazada o la ropa de arriba de la cama sobre la estufa eléctrica y genera el incendio. Entonces, cuando vamos a dormir, nuestro sistema de alerta desaparece. Entonces, es mejor, como cerramos las puertas y cerramos todos por seguridad, todo aquello que tenga riesgo hay que dejarlo desconectado, que es fundamental, y sepamos que es prevenible y evitable. Ver que los artefactos funcionen bien y mantener esta ventana a la vida, que es lo que nos va a proteger y poder transitar sin ningún problema en nuestra vida. Ha sido clarísimo. Muchísimas gracias, Sergio. Como siempre, Sergio. Llévate este aplauso enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A tomar estas recomendaciones, por favor. Gracias.